Saludos jóvenes, les hablo y saluda a su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Busescay. En esta oportunidad para compartirles el siguiente tema, que corresponde a la semana número 7, que es los ángulos verticales. Primero, déjame decirte que se llama ángulos verticales a aquellos ángulos que se pueden determinar, que se pueden graficar, ubicar en el plano vertical, ¿de acuerdo? Y también déjame decirte que son de dos tipos, ¿ah? Uno es el ángulo de elevación y el otro es el ángulo de depresión, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, una cosa muy importante, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder entender esta parte del curso? Recordar, primero, la definición de las razones trigonométricas, eso es básico. Y segundo, recordar también nuestra resolución de triángulos rectángulos. O sea, recordar que yo tengo que formar una fracción y en el numerador siempre lo que quiero y en el denominador la parte de abajo lo que tengo. Recuerden eso, por favor, para la solución de los ejercicios que vamos a ver luego de la teoría. Bien, empecemos de una vez. Ángulo de elevación. Bien, el ángulo de elevación es también un ángulo vertical, como les acabo de decir, y está conformado por dos líneas imaginarias. Ambas parten de la observadora. La primera se denomina línea horizontal, o también conocida como línea referencial. Aquí se verifica lo siguiente, que esta línea horizontal es paralela al suelo, ¿de acuerdo? O en algunos casos coincide también con la superficie. Muy bien. La segunda línea, que parte del observador también, es otra línea imaginaria. Se llama la línea visual. Esta parte del observador, pero ¿hacia dónde? Hacia el objeto que se está observando, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Qué cosa? El observador. Pues bien, cuando esta línea visual se encuentra por encima de la línea horizontal, este angulito alfa, que aquí aparece, se llama de elevación. Así de simple. Cuando la línea visual está por encima de la línea horizontal, el angulito determinado de esta forma es el ángulo de elevación y listo. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, en este caso tenemos una personita observando aquí a esta ave, ¿no es cierto? Que para nosotros es un águila. Ahí está. Muy bien. Ángulo de elevación, chicos. No se olviden, formado por la línea horizontal y la visual, donde la línea visual está por encima de la horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente angulito, el ángulo de depresión, que vendría a ser lo contrario. También es un ángulo vertical que está formado por estas dos líneas imaginarias, la horizontal y la visual. Vuelvo a repetirlo. Ambas parten del observador. Muy bien, la horizontal obviamente paralela al suelo, a la superficie, y la visual es la línea imaginaria que parte del observador hacia el punto en observación. En este caso, observen, estamos observando desde la torre, de la parte más alta de la torre, ¿qué cosa? Un auto. Y eso lo hacemos ¿con quién? Con un ángulo de depresión. ¿Por qué? Porque cuando la línea visual se encuentra por debajo de la línea horizontal, déjame decirte que el angulito determinado de esta forma recibe el nombre de depresión. Vuelvo a resaltarlo, el ángulo de depresión también está formado por la línea horizontal y la línea visual. Solo que cuando la visual se encuentra por debajo de la línea horizontal, el angulito formado recibe el nombre de depresión. Bien, una recomendación, por ejemplo, cuando ustedes tengan problemas de este tipo. Generalmente, cuando ustedes resuelven problemas sobre ángulos verticales, tengan en cuenta lo siguiente. Primero, los enunciados solamente son textos, no me dan gráficos. Para este tipo de problemas nosotros tenemos que dibujar, nosotros tenemos que graficar lo que dice el enunciado del ejercicio. Para esto, recomendaciones. Una recomendación donde ustedes tengan problemas sobre ángulos verticales, primero es trazar una línea horizontal, ya que esta línea horizontal me representa ¿qué cosa? El suelo. De inmediato trazamos una vertical que me puede representar ¿qué cosa? La altura de quién, de un edificio, la altura de un poste, la altura de un faro, de un árbol, etc. Ojo, recuerda,
Si tú resuelves problemas de este tipo, no te vas a poner a dibujar un árbol, no te vas a poner a dibujar un edificio o algo parecido, o una torre o un faro. Simplemente lo representas por medio de ¿qué? De una vertical. ¿De acuerdo? Y otra recomendación. Si en el problema no te mencionan datos sobre el observador, como por ejemplo la altura o la estatura que éste tiene, lo único que haces es lo siguiente. Asumes que el observador es un punto que se encuentra en el suelo y desde ahí realizas la medición. ¿De acuerdo? Bien, veamos entonces los siguientes ejercicios de aplicación. El número 1 dice, una cometa se queda atascada en la rama más alta de un árbol. Si la cuerda de la cometa mide 12 metros y forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol, ¿de acuerdo? Encontrando la distancia que hay entre la cometa y el suelo, ¿de acuerdo? Bien, dato adicional, seno de 22 grados es igual a 0,374. Atención con lo que dice el problema. Me dice hallar la altura del árbol, pero estimando ¿qué cosa? La altura que hay desde la cometa hacia el suelo, hacia la superficie. O sea, para mí, esa altura me representa la altura del árbol de acuerdo al enunciado del problema. Muy bien. Otro dato importante, me dicen que la cuerda de la cometa mide 12 metros. ¿Cierto? Bien. Veamos acá la solución. Aquí está. Lo primero que hacemos es graficar. Como te dije, observa. Trazo primero la línea horizontal y luego trazo esta vertical. ¿Por qué? Imaginemos que la cometa se encuentra en este punto de nuestro arbolito. Ya está. Muy bien. Esta vertical me va a representar la altura. La altura del arbolito que está representado por la altura a la cual se encuentra la cometa. Bien, aparte también me dicen que la cuerda que une el observador con la cometa, ¿de acuerdo? Esta cuerda vale 12 metros. Y que el ángulo determinado entre la cuerda y la horizontal, la superficie, el suelo, es de 22 grados. Es como si fuese un ángulo de elevación, ¿no es cierto? Como si el observador estuviera aquí viendo la parte más alta o viendo la cometa con un ángulo de elevación de 22 grados. Es algo similar. Bien, ¿qué hacemos a continuación? Hay un dato, ya está. Si la altura es h, recuerda, lo que puedes hacer aquí es aplicar tus conocimientos sobre resolución de triángulos rectángulos. Que me refiero que de inmediato formas tu fracción, arriba lo que quiero, abajo lo que tengo. Obviamente h, la altura es cateto opuesto a 22, entre 12 la hipotenusa, eso es el seno. Seno de 22 grados. Despejo la altura, facilito, eso es 12 por el seno de 22 grados. Y como ya tú sabes, es un valor dado por el problema, 0,374. Multiplicas y la respuesta será 4,488 metros y se acabó. De esa manera encontramos la solución. Mira. Problema 2. Dice, una persona observa lo alto de un edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego de alejarse 40 metros, lo observa nuevamente con un ángulo de elevación de 15 grados. Hallar la altura del edificio. Aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el observador se está desplazando, no está en un punto fijo. Se está desplazando. Puede ser acercarse o puede ser alejarse, dependiendo del ejercicio. En este caso, se está alejando. Por lo tanto, mucho cuidado en la solución. Nuevamente dibujamos aquí la horizontal, que me representa el suelo. Luego la vertical. Muy bien, esta vertical me representa el edificio. Si yo quiero calcular la altura del edificio, le voy a llamar h. Bien, ¿qué más? De acuerdo al ejercicio, en una primera observación, nuestro observador, como no me dicen nada, mucho cuidado sobre el observador, como por ejemplo la estatura, entonces para mí el observador es un punto que está aquí en el suelo. En esta primera observación nos mira, observa a todo el edificio con un ángulo de elevación de 30 grados. Luego se aleja 40 metros, va en esta dirección, obviamente, y listo. Una vez que han pasado los 40 metros, se ubica aquí y realiza la segunda observación. Pero ahora con un nuevo ángulo de elevación que es 15 grados. Listo, estos son los datos que hacemos. Fácil, completamos la figura. Observa que para este triángulo, 30 grados es su ángulo exterior. Y por geometría, 30 grados es la suma de 15 grados más este otro ángulo que tiene también que ser 15 grados. Ojo, eso es geometría básica.
Por lo tanto, el triangulito que está en mención es isósceles. Recuerda que a ángulos iguales que se le oponen lados iguales. Si a este angulito que está por acá y que debe de medir 15 grados, se le opone 40, entonces también al otro angulito de 15 grados se le opone 40. Lo que significa que ahora en este triángulo de 30 y 60, la hipotenusa vale 40. Si yo quiero calcular la altura, puedo aplicar resolución. Por modo de fracción, arriba lo que quiero, abajo lo que tengo. Y eso me va a dar qué razón trigonométrica de 30, el seno. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno de 30. Bueno, fácil, h entre 40, ¿a qué va a ser igual a? Seno de 30, un medio, por lo tanto h es igual a 20 y se acabó. Otra forma de hacerlo también es simplemente por triángulos notables. Si la hipotenusa es 40, recuerda, cateto que se opone a 30 es la mitad, y de frente tendríamos el 20. Y se acabó. Muy bien. Siguiente ejercicio dice, desde la parte superior de un acantilado, ¿de acuerdo?, de 48 metros, se observa una lancha con un ángulo de depresión de 37 grados. ¿A qué distancia del pie del acantilado se encuentra la lancha? Igualito, dibujamos o recreamos la situación. Primero la horizontal que nos representa, por decirlo así, el mar. Muy bien, la vertical que vendría a ser el acantilado de 48 metros de altura. Desde la parte más alta del acantilado se observa la lancha. Bueno, como no me dicen nada sobre el observador, para mí es un puntito. Se observa con un ángulo de depresión. Recuerda, si desde aquí estamos observando, desde aquí se inicia la medición, entonces lo primero que hago es trazar la horizontal. Trazamos la horizontal y ahora sí la visual hacia la lancha. Este angulito que está por aquí es el de depresión. ¿Cuánto mide? 37 grados. Bueno, se me pide calcular la distancia de la lancha al acantilado. X. Al toque, aplicamos nuestra resolución de triángulos rectángulos. Si esto es 37, también 37 por ángulos alternos internos. Bueno, coloco aquí a continuación lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero, cateto adyacente a 37, lo que tengo, cateto opuesto. ¿Qué cosa es esto para 37? La cotangente. Cotangente de 37. Despejo el X, va a ser igual a 48 por el valor de la cotangente de 37, que es 4 tercios. Simplificando, tercia del 3, 1, tercia del 48, 16 por 4, 64. Y listo, jóvenes.